Bien, y ya estamos con las siguientes invitadas. El tema de los intérpretes es la consigna de la jornada. Les estamos preguntando a los televidentes, yo les cuento a las entrevistadas que las tengo acá en el living, ¿cuál es ese intérprete que te eriza la piel? Para darle el valor que merece de verdad el intérprete. Para conversar sobre este tema, toda la polémica que se dio con estos nuevos artículos en la rendición de cuentas y esta amenaza de la plataforma Spotify de retirarse del país, estamos con Gabriela Pintos, directora general de SUDEI, y también con Mariel Barbosa, prosecretaria. Gracias a las dos por acompañarnos, además de intérprete, obviamente, Mariel. Claro. ¿Cómo andan? Bueno, bien, por suerte, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar un poco de estos dos artículos que han generado como, bueno, mucha preocupación. Lo que ustedes reclaman en un principio parece absolutamente lógico, ¿no? O sea, que todo lo que se transmite en las plataformas digitales, así como se le da al autor una parte, a la discográfica una parte, el intérprete también cobre lo que corresponde. Es una lucha que vienen haciendo desde hace unos años, ¿no? Desde que la música está en las plataformas. Exactamente. Como bien decís, es un derecho justo para los intérpretes que en esta cadena, digamos, musical éramos los únicos desamparados, los más vulnerables en esta nueva revolución digital. Y bueno, por eso presentamos este proyecto que finalmente ayer se aprobó prácticamente por unanimidad. Sí, en la Cámara de Senadores, ahora va a pasar a diputados, donde allí puede aprobarse o no esta modificación, así como todo el resto de modificaciones que estuvieron planteadas. Sí, tengo entendido que que va para adelante, ¿no? Sí, claro, Sí. pero más que nada es porque han sufrido algunos cambios en el camino, en los artículos, y más que nada es por eso, es un tema más administrativo quizás que otra cosa. Para explicarle un poco a la gente en qué se basan estos artículos y qué modificaciones se van a dar respecto a lo que veníamos teniendo. Bueno, estos artículos, primero que nada, lo que están haciendo es consagrar este derecho de los intérpretes que se ha reconocido en la ley, que hasta el momento no estaba. Entonces, como bien Mariel decía, en esta era digital, en donde todas las partes empiezan a buscar su equilibrio, porque esto fue como un Armagedón que vino al mundo, y entonces esas inequidades se van, bueno, nos estamos buscando ese equilibrio y tratando de llegar a que sea justo y equitativo, como dice la ley, para todas las partes. ¿Cuáles son las partes? Autores, intérpretes y productores. La diferencia ya la sabemos, autores es el que crea, intérprete es el que interpreta, que puede estar intérpretes ejecutantes, sea el principal, bueno, no hace el caso, son todos nuestros socios y representados, y los productores. Ahora, ¿qué sucede? Que en la era analógica, digamos, eso se grababa, todos cobraban por la reproducción. Entonces, ¿y por qué por la reproducción? Porque el derecho del intérprete está basado en la reproducción. ¿Qué pasa en la era digital? No estaba reconocido ese derecho y con esto logramos que se reconozca el derecho digital en esta era. En realidad es un cambio de formato de cómo la música se reproduce. ¿Y el dinero de dónde saldría? Porque lo que señalaba la plataforma o lo que estuvo circulando en los diferentes medios es que había una amenaza de retirarse del país porque tendría que pagar doble. Debería pagarle al creador y al intérprete. Bueno, Sí, claro. Más allá, obviamente, del productor, ¿no? Que ya tiene su parte. Lo que pasa es que eso es como un caballito de batalla de una falsedad, porque en realidad está el derecho de autor y que lo cobran los autores, que ya está consagrado y lo cobran y no hay problema y eso queda intacto, es como está. Y los que son los derechos conexos, que son los conexos al derecho de autor, tienen dos patas, productores e intérpretes. Hoy están cobrando solo los productores, entonces ese dinero que tenga destinado la plataforma por las reproducciones, por tarifas que hayan puesto y demás, bueno, se dividirá. No queda solamente en una de las dos patas de los conexos y de las tres patas del derecho de autor. O sea Tan que sencillo como es. en ese caso el productor recibiría menos dinero y recibiría el intérprete. Sí, ponele que es así, claro. ¿Y qué presión, han recibido por parte de las discográficas, de los productores? Porque son los que estarían perdiendo. Claro, bueno, viene por ese lado, pero, a ver, lo único que se estaba diciendo era ese doble pago por parte de las plataformas. Nosotros hemos salido a todos los medios
hemos hecho notas, prensa, aclarando justamente que no hay un doble pago. O sea, que eso va a ser una redistribución interna, administrativa entre las partes. O sea, entre productores, volvemos a aclarar, e intérpretes. Con la plataforma. Claro, con las plataformas. Porque, ¿qué pasa? Digo, para aclarar un poco también al público, ¿no? A la gente que está mirando. Hay un tema que es así. Antes grabábamos los discos, entramos a grabar, grabábamos los discos y se le pagaban regalías por lo general a quien hacía el contrato con el sello, que era por las ventas de discos. Eso prácticamente hoy por hoy desapareció. Pero en aquel entonces entrábamos al estudio de grabación y ya teníamos arriba del piano una planillita de Sudey donde firmábamos todos los que integrábamos esa grabación. Y cada 6 meses cobrábamos nuestros derechos, hasta el día de hoy, cobramos nuestros derechos por las reproducciones de esas obras a las cuales con las que estaban en ese disco, ¿no? Ahora bien, esa misma grabación la suben a una plataforma y los intérpretes no estábamos cobrando. Claro. Bueno, no estamos cobrando hasta el día de hoy. Pero lo que es exacto. Sí, claro. Y entonces lo que pasó ayer en primera instancia, como bien decía Gabriela, es el reconocimiento a los intérpretes en el ámbito digital. Eso es importantísimo. ¿Y qué tan cierto es que Spotify se pueda llegar a ir del país? Hay algunos precedentes, México y Panamá. Que le pusieron artículos, pero no se fue. República Dominicana, ¿no? República Dominicana también, pero la realidad es que acá llegó una carta, que la carta existe y que es verdad. Sí. A partir de esa carta es la única publicación que hemos visto que ha venido con la firma de Spotify, es la misma carta que se ha presentado en todos los países que estaban luchando por esta situación y la verdad es que nunca ha pasado nada. En los medios de prensa, en las últimas horas, se consignó un nuevo documento en donde, bueno, se lamentaba esta aprobación en la Cámara de Diputados y se volvía a alertar sobre la posibilidad. Y un aspecto clave que les quiero preguntar es que hacen referencia a que los artículos son confusos y no son concretos en cuanto a esto. Y mi pregunta es, los artículos, estos dos que se está votando en la Cámara, ¿son específicos en cuanto a quién va a recibir, quién es el encargado de generar ese dinero, de cuánto va a recibir el intérprete, cuánto el productor? Lo que pasa es que están entendiendo mal hasta la legislación, cómo funciona la legislación. Porque esto es para consagrar el derecho en la ley. Después viene una reglamentación. Y después que tenemos esa reglamentación donde las 3 sociedades de gestión, que somos SUDEI, AGADO y CUT, estamos reglamentados, amparados, y observados por el Consejo de Derecho de Autor, que depende del MEC, por lo tanto es el MEC el que tiene que reglamentar. Después que se reglamente, después empezamos a hablar con las plataformas de tarifas, de formas como se va a retribuir, pero eso no se puede poner nunca en una ley. O sea, eso ya es legislación, es técnica legislativa. Entonces, eso realmente, ese artículo, si dicen eso, es bastante grosero porque no tiene nada que ver con el sistema jurídico que tenemos. O sea, no, que quería insistir en eso, en que es un primer paso, digamos, para ir después a la negociación. Se necesita la ley, que la tenemos y fue desde ayer. Después de esto se necesita la reglamentación, porque la ley lo dijo, así lo previó para establecer todas las garantías. ¿Y qué ha pasado? Como decíamos, ¿no? Ya esto se ha aprobado en otros países. ¿Qué ha pasado? ¿Esto ya se ha reglamentado, por ejemplo, en México, como decimos en Panamá, República Dominicana? En algunos sí, en otros no, y están en el proceso de hacer efectivo el cobro. O sea, lleva tiempo. ¿No? Exacto, es que no es de un día para el otro. Tiene un proceso. Y no pasó nada, más que eso, más que esperar. Además, en ese proceso, en ese periodo bastante largo, porque son plazos administrativos, las plataformas van monitoreando qué pasa, cuál es su recaudación, qué están haciendo. Nos sentaremos a conversar, no es que mañana se van. No, y además es cierto que las plataformas en realidad requieren muchísimas reproducciones para generar y para pagar después. O sea, no es que los intérpretes a partir de esta reglamentación van a ganar muchísimo dinero. También para que la gente lo entienda, ¿no? De que en realidad no es así. No es magia. Pero, o sea, el primer paso del reconocimiento para nosotros es algo histórico.
O sea, para nosotros ayer fue, bueno, y estamos viviendo, creo, Sí. todos los intérpretes un momento histórico. O sea, porque en Sudamérica somos el primer país en el cual nos reconocieran este derecho en el ámbito digital. O sea, estamos sumamente orgullosos y obviamente que no estamos en contra ni de Spotify y de ninguna otra plataforma. Es todo como que todo complementa en este mundo hermoso de la música y todo lo que sume, bienvenido sea, o sea, obviamente. Pero bueno, los intérpretes tenemos, yo digo que fue de justicia, pero nosotros hablamos que ya era una necesidad este reconocimiento, ¿no? Para los intérpretes. ¿De cuántos intérpretes estamos hablando? Nosotros en Sudey aproximadamente tenemos unos 4.500 socios. Bien. Que serían beneficiados a raíz de esta situación. Obviamente. Y mi pregunta es, con todas aquellas veces que se reprodujeron la realización de Lo los retroactivo. intérpretes, claro, lo retroactivo, digamos, Las leyes no son retroactivas. no son retroactivas. Claro, O sea, eso lamentablemente quedaría... Por eso son años ondado. que se perdieron, Exacto. años Que ya están perdidos. ya están perdidos. Esos años que se perdieron, que Sudey tiene el derecho de haber empezado esta lucha y lo tuvo, porque esto no es de ahora. También se dice que es un artículo que no se entiende, que es improvisado. No, hace años que estamos en esto, estamos muy bien asesorados, tenemos asesoramiento nuestro, internacional, hablamos con todas, también tenemos que agradecer a todos los políticos, porque esto no fue un tema político. Totalmente, ¿no? Y además No también fue. es cierto de que es un elemento tan importante como la composición, la interpretación, ¿no? Mira, yo hoy los escuchaba, estaba en maquillaje y la verdad estaba escuchando de la importancia del intérprete. Y esto Claro. me toca muy así en la fibra íntima, porque para mí, o sea, esto de, como decimos nosotros, que fue primero el huevo y la gallina, o sea, son todos, como decía, todos son columnas muy importantes. Pero el intérprete, es tan lindo el mundo de la interpretación, que vos podés creer que nos pasa, creo que nos pasa a casi todos los intérpretes, que un mismo tema, grabado o interpretado por diferentes intérpretes, valga la redundancia, no pega de la misma manera. Y tenemos ejemplos clarísimos. Sí, sí, claro. ¿Verdad? E incluso, te digo más, el mismo artista en la misma noche cantando el mismo tema, no funciona de la misma manera, porque hay toda una cosa de cómo se puede sentir el intérprete en ese momento, cómo es el ida y vuelta con la gente. O sea, el mundo de la interpretación es brillante. Yo soy una apasionada y una defensora, pero así, a todo dar con el tema de los intérpretes. Y por eso es que estoy... capaz que queda muy raro decir que estoy feliz, pero es la verdad, me siento muy feliz. Es muy claro que justo. está bien. Porque nosotros primero como intérprete, ¿no? Pero además como integrante de un consejo directivo, que tenemos la obligación de velar por los intereses de nuestros socios. Tenemos una masa de 4.500 socios. Es mucho. O sea, Y una es masa mucho. muy vulnerable Divina. económicamente, que tenemos desde gente que canta en los ómnibus hasta gente que es muy exitosa con sus grupos. Entonces, como la otra vez hablábamos también con Mariel, si esto en pandemia hubiéramos tenido esto, la situación era otra. Porque tuvimos que salir con los subsidios, tuvimos que salir a ayudar gente, tenemos fondos solidarios. ¿Por qué? Porque ellos por lo digital subía y subía, lo analógico no, y las actuaciones no estaban. Entonces, si será justo esto, que ese ejemplo de la pandemia, por más que ellos hacían streaming solidariamente, generosamente, gratis, sin nada, sabiendo que no iban a cobrar. Ojalá que todo fluya como Va a tiene fluir, que, sí, va a como tiene que fluir. ser, Sí. y que Spotify Va a continúe. fluir. Pero le pregunto, ¿qué pasaría si Spotify se termina yendo de Uruguay? Mira, yo creo que no se va a ir. Y esperemos que no. O sea, porque... ¿Pero qué pasa si se va? No, yo no veo que se vaya. Primero, o sea, hoy leí ese artículo que tú decís también. Entonces yo creo que Spotify está esperando un poco cómo va a ser todo el proceso ¿no? Desde que se reglamente hasta que finalmente se pueda negociar con las diferentes plataformas. Porque ya hoy
estaban un poco más blandos en el sentido, bueno, vamos a esperar a ver cómo está la cosa, ¿no? Y después, o sea, a mí me dio como esa impresión. Ya unos días atrás era, si se vota la ley, nos vamos. Sí, Entonces yo creo que ya hay como una apertura en ese sentido y lo vemos como re positivo nosotros. Es tan irracional, o sea, que en todo ese proceso que lleva hasta que se efectivice el cobro, o sea, alguien se vaya por enojo, es como que no entra en la cabeza de ninguna unidad de negocio. O sea, Claro, porque ya no se irían porque hay un doble pago, según ellos. O sea, porque ya está claro y está, aparte... Claro. Sí, los productores están abiertos a que le reduzcan parte de lo que ellos le ingresan Bueno, por pero eso. Es un tema de contrato. Pero Ya si es una legislación, están Claro, obligados ya a es- hacerlo. Y es un tema de contrato, es un tema de contratos. Bueno, muchísimas gracias a las Bueno, dos por acompañarnos. no, por favor. Muchas gracias a un gusto ustedes. recibirlas y bueno, y ojalá que bueno, esto tenga andamiento finalmente, como ya pasó en la jornada de ayer, que finalmente se confirmen diputados y que esto vaya para adelante. Creemos que sí, porque digo, se votó por unanimidad prácticamente en diputados, Sí. del 92 al 93, ¿no? Sí, algo así. O sea, Bien. por unanimidad. Y en el Parlamento también. En Parlamento Total. también. Entonces, entendemos que sí, que esto va a fluir y que, bueno, que todo es en beneficio, obviamente, del artista, ¿no? Gracias por acompañarnos. Un Gracias gusto a vos. recibirlas.